Y aquí está mi hermana Sofía. Bueno, hermana. Sin título, sin rumbo. Vive gracias a mis papás. Un aplauso, ¿no? Las risas estallaron en el salón principal del Hotel Real de San Ángel. Mis padres no solo rieron, asintieron. Yo sostuve mi copa, firme, sin un solo gesto. Valeria continuó. Algún día encontrarás algo. Supongo. Las risas volvieron, más fuertes. Respiré hondo, levanté mi copa. Salud. Porque esta es la última vez que me verán. Caminé hacia la salida mientras a mis espaldas el salón quedaba en completo silencio. Y justo cuando pasé por la puerta, entró mi jefe. Mi nombre es Sofía Ramírez. Tengo 28 años, y esa noche en Puebla cambió mi vida para siempre. Siempre fui la hija menos brillante según mi familia. Valeria, mi hermana de 31, era la estrella. Maestría, ascensos rápidos, apoyo total de mis padres. Yo trabajé desde los 18 para pagar estudios técnicos. Pero nunca fui suficiente. La dinámica familiar siempre había sido simple. Valeria era el orgullo. Yo era la carga. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué al Hotel Real de San Ángel, usando mi único vestido decente, uno color vino que había comprado en liquidación hace 3 años. Me tomé tiempo arreglándome porque sabía que cada detalle sería juzgado. Valeria me miró de arriba a abajo cuando entré al salón. No me saludó. Sus ojos recorrieron mi vestido con esa expresión que conocía desde la infancia. Esa mezcla de desdén y lástima que me hacía sentir como si ocupara espacio que no me correspondía. «Te esforzaste en venir, hija», dijo mi madre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Papá asintió junto a ella, ambos vestidos con ropa que costaba más que mi salario mensual. Agradecí educadamente, aunque cada palabra se sentía forzada en mi garganta. El salón brillaba con candelabros dorados y manteles blancos. Los invitados conversaban entre copas de champán, mientras meseros uniformados circulaban con bandejas plateadas. Todo era elegante, perfecto. Yo no pertenecía ahí. Busqué la mesa familiar que mi madre había mencionado por teléfono. La encontré fácilmente. Tenía un cartel dorado con familia Ramírez y 6 sillas ocupadas. No había una 7ª silla. Conté las sillas 2 veces, esperando haber hecho un error. Mis padres, Valeria y su esposo, mis tíos Carmen y Roberto. 6 personas, 6 sillas, 0 espacio para mí. «Ay, lo olvidamos», dijo Valeria sin mirarme. «Siéntate en la mesa lateral». Señaló una mesa al fondo donde desconocidos conversaban animadamente. Una mesa para los invitados de menor importancia, claramente. Mi pecho se contrajo, pero no dije nada. Caminé hacia esa mesa con la cabeza en alto. Saludé a los extraños con cortesía y tomé el único asiento disponible. Desde ahí tenía vista perfecta hacia la mesa familiar, donde todos reían y conversaban como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Recordé la Navidad cuando tenía 15 años. Valeria recibió un iPad nuevo. Yo recibí calcetines. Cuando pregunté si podía usar el iPad a veces, mi madre respondió: «Esas cosas son para niñas que van a hacer algo importante con sus vidas». El tintineo de una cuchara contra cristal me trajo de vuelta al presente. Valeria se había puesto de pie, micrófono en mano, irradiando confianza. Su vestido azul marino le quedaba perfecto. Su sonrisa era deslumbrante. Era todo lo que yo no era. «Quiero agradecer a mi familia por estar aquí esta noche», comenzó, su voz amplificada llenando el salón. «A mis padres, que siempre creyeron en mí. A mi esposo Miguel, mi compañero incondicional. A mis tíos Carmen y Roberto, que me vieron crecer». Hizo una pausa, mirando directamente hacia la mesa familiar. Nunca miró hacia donde yo estaba. «Gracias a todos los que me apoyaron para llegar a ser la nueva directora regional. Sin ustedes, este ascenso no habría sido posible». Los aplausos resonaron por todo el salón. Vi a mis padres aplaudir con orgullo, sus caras radiantes de felicidad. Ni una vez mencionaron que tenía una hermana. Mi cara ardía, pero mis ojos permanecieron secos. Había aprendido hace años a no llorar en público. Las lágrimas solo les daban más poder. Entonces Valeria sonrió con malicia. «Y aquí está mi hermana Sofía. Bueno, hermana. Sin título,
sin rumbo. Vive gracias a mis papás. Un aplauso, ¿no? Las risas estallaron. Mis padres no solo rieron, asintieron. Algún día encontrarás algo, supongo. Más risas, más fuertes esta vez. Algo frío y duro se formó en mi pecho. Algo que había estado construyéndose durante años de humillaciones, de ser invisible, de no ser suficiente. Me puse de pie lentamente. Levanté mi copa. Salud, porque esta es la última vez que me verán. El silencio fue inmediato y total. Caminé hacia la salida con pasos firmes, mi espalda recta, mi dignidad intacta. Por fuera parecía controlada. Por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Estaba a 3 metros de la puerta cuando la vi abrirse. Daniel Herrera entró al salón. Mi jefe, mi director regional, el hombre que había confiado en mí cuando nadie más lo hacía. Nuestros ojos se encontraron inmediatamente. Sofía, ¿a dónde vas? ¿Estás bien? Su voz tenía esa preocupación genuina que raramente escuchaba dirigida hacia mí. Llevaba un traje gris impecable, y su presencia comandaba respeto automáticamente. Ya terminé aquí. Fue todo lo que pude decir. Daniel escaneó el salón con sus ojos entrenados. Notó el ambiente tenso, los murmullos, las miradas incómodas de los invitados. Su mirada se detuvo en Valeria, quien lo había reconocido y parecía sorprendida. Muy sorprendida. Soy invitado por un socio del evento, explicó Daniel, aunque su atención seguía completamente en mí. ¿Puedo acompañarte un momento? Asentí porque necesitaba aire desesperadamente. Necesitaba salir de ese salón lleno de risas crueles y miradas lastimeras. Caminamos hacia una área tranquila del lobby. Mis piernas temblaban ligeramente, y esperaba que él no lo notara. Lo notó. Recordé el día que casi renuncié. Hace 6 meses, después de otra humillación familiar durante una cena dominical. Valeria había conseguido otro ascenso y mis padres no paraban de compararme con ella. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, me había gritado mi madre. Ella sí tiene ambiciones. Llegué a la oficina el lunes decidida a entregar mi renuncia. Daniel me llamó a su oficina y simplemente dijo: «Tu trabajo es excelente. No te vayas». Lloré frente a él por primera vez. «Confío en ti», fueron sus palabras. El sonido de mi respiración irregular me regresó al presente. «¿Qué pasó ahí adentro?», preguntó Daniel. Su voz suave pero firme. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras correctas. ¿Cómo explicar una vida entera de ser la segunda opción? ¿Cómo resumir años de humillaciones sutiles disfrazadas de bromas familiares? Nada que no haya pasado toda mi vida. Daniel entendía más de lo que yo había dicho. Sus ojos mostraban una comprensión que me desarmó completamente. Intenté sonreír, hacer como si nada hubiera pasado, como había hecho durante años. No pude. La sonrisa se rompió antes de formarse, y algo en mi expresión debió revelarlo todo porque Daniel frunció el ceño. «Sofía», dijo despacio, «¿tu familia te trata así regularmente?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Nadie me había preguntado eso antes. Nadie había notado. Nadie había considerado que tal vez algo estaba mal. «Es complicado», murmuré. «No debería serlo», respondió Daniel firmemente. «La familia debería ser tu refugio seguro, no tu campo de batalla». Sus palabras resonaron en un lugar profundo de mi pecho, que había mantenido dormido durante años. Un lugar que había decidido no existía porque era demasiado doloroso reconocerlo. Ellos siempre han sido así. Eso no lo hace correcto. Por primera vez en mi vida adulta, alguien había validado lo que sentía. Alguien había visto la crueldad disfrazada de tradición familiar. «¿Quieres volver adentro?», preguntó Daniel. «Podríamos quedarnos unos minutos más». Lo miré sorprendida. «¿Por qué querrías hacer eso?». «Porque nadie merece ser tratado como te trataron ahí adentro, y porque creo que es hora de que tu familia vea quién eres realmente». Algo cambió en mi pecho. Algo pequeño pero poderoso. Por primera vez esa noche, no me sentí sola. Las palabras de Daniel resonaban en mi mente cuando de repente me vi transportada a mis 12 años, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Era un martes por la tarde de mayo. El sol entraba por las ventanas de nuestra casa en la colonia Santa María, iluminando los muebles que mi madre pulía obsesivamente cada semana. Había llegado corriendo de la escuela primaria Benito Juárez, con mi boleta en la mano.
sudando por la emoción y el calor poblano. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. 9.3 de promedio. El mejor resultado de mi vida académica hasta ese momento. Había estudiado durante semanas para los exámenes finales, quedándome despierta hasta tarde con mi lámpara de escritorio mientras el resto de la casa dormía. Entré gritando: «Mamá, papá, saqué 9.3». La sala estaba llena de papel regalo dorado esparcido por todas partes. Valeria, entonces de 15 años, estaba sentada en el sillón principal rodeada de cajas abiertas. Una laptop nueva y brillante reposaba sobre la mesa de centro como si fuera una joya preciosa. Una MacBook Pro plateada que reflejaba la luz del techo. «Mira lo que le compramos a tu hermana por sacar 9.5», dijo mi madre sin siquiera voltear a verme. 9.5. 2 décimas más que yo. Solo 2 míseras décimas. Valeria acariciaba la laptop con dedos delicados, como si fuera un tesoro arqueológico. Es la nueva MacBook Pro de 15 pulgadas. Para cuando entre a la preparatoria el próximo año. Mi estómago se contrajo. El papel de mi boleta se arrugó en mi mano sudorosa. ¿Yo también puedo tener una? Saqué 9.3. Es un promedio excelente, casi tan bueno como el de Valeria. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Mi madre finalmente se dignó a mirarme. Sus ojos recorrieron mi uniforme arrugado, mi cabello despeinado por la carrera desde la escuela, mi expresión esperanzada. Eso es para niñas que serán alguien. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi padre levantó la vista de su periódico Milenio y asintió con esa expresión cansada que usaba siempre que tenía que lidiar conmigo. Con que ayudes en casa nos basta, Sofía. Tu madre necesita ayuda con la limpieza y la cocina. Pero papá, 9.3 es... No es 9.5, interrumpió Valeria, abrazando su laptop nueva como si fuera un bebé. Tal vez si estudias más el próximo semestre. Pero todos sabíamos que no habría próximo semestre para mí. No habría laptops. No habría celebraciones. No habría reconocimiento. Porque yo no era Valeria. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. El mismo nudo en la garganta que sentía ahora, 16 años después, se había formado esa tarde y nunca me había abandonado completamente. Nunca fue suficiente. Nada de lo que hiciera sería jamás suficiente para ellos. Mientras Valeria estrenaba su laptop, yo seguí usando los libros de texto prestados de la escuela y haciendo tareas a mano porque las computadoras son muy caras para desperdiciarlas. Sofía. La voz de Daniel me trajo de vuelta al lobby del Hotel Real de San Ángel. Tenía un pañuelo blanco en la mano y sus ojos mostraban una preocupación genuina que me desarmonó. No me había dado cuenta de que una lágrima había escapado y rodado por mi mejilla. Siempre ha sido así, murmuré, tomando el pañuelo con manos temblorosas. Daniel guardó silencio por un momento que se sintió eterno. Su expresión era pensativa, como si estuviera procesando no solo mis palabras, sino el peso completo de lo que implicaban. Luego dijo muy bajo, con una convicción que me sacudió: «Nadie merece eso». Sus palabras eran simples pero cargadas de una certeza que nunca había escuchado dirigida hacia mi situación. Intenté cambiar de tema, hacer una broma, desviar la atención como había aprendido a hacer durante años de supervivencia familiar. Bueno, ya sabes cómo son las familias. Siempre hay favoritos y... No. Daniel me interrumpió suavemente, pero con una firmeza que no admitía discusión. No todas las familias son así, Sofía. Lo que acabas de describir no es amor familiar normal. Es abuso emocional sistemático disfrazado de normalidad. Me miró con una calma y respeto que nunca había experimentado en mi vida. Sus ojos no tenían lástima ni juicio condescendiente, solo reconocimiento. Reconocimiento de mi dolor como algo real y válido. Reconocimiento de mi valor como persona. Esa mirada me descolocó completamente. Era como si alguien hubiera encendido una luz brillante en una habitación donde había vivido en penumbras durante décadas. Por primera vez en años, respiré profundamente como si estuviera soltando un peso invisible que había cargado desde los 12 años. Me recompuse lentamente, sequé mis mejillas y enderecé los hombros con una determinación nueva. «Gracias», dije simplemente. Daniel sonrió, y no era una sonrisa de lástima, sino de respeto genuino. «¿Qué te parece si volvemos al salón?» Lo miré sorprendida.
¿Por qué querríamos hacer eso después de lo que pasó? Porque has pasado suficiente tiempo escondiéndote de ellos. Y porque creo que es hora de que tu familia vea exactamente quién eres cuando tienes a alguien que te valora a tu lado. Su propuesta me aterró y me emocionó al mismo tiempo. ¿Juntos?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Juntos. Entré al salón del Hotel Real de San Ángel con la postura más firme y digna que había tenido en años. Esta vez no agaché la cabeza buscando invisibilidad. Esta vez no escaneé el lugar buscando esquinas donde esconderme. Esta vez no entré disculpándome por existir. Esta vez tenía a Daniel Herrera, director regional de la empresa de logística más importante de Puebla, caminando a mi lado con una presencia que comandaba respeto automático. El cambio fue inmediato y palpable. Valeria frunció el ceño profundamente al vernos juntos, sus ojos viajando de mi cara a Daniel una y otra vez, tratando de descifrar qué había cambiado en los 10 minutos que habíamos estado fuera. Todo había cambiado. ¿Qué hace él con Sofía? Escuché a mi madre murmurar a mi padre, su voz cargada de confusión y algo que sonaba peligrosamente parecido al pánico. Los invitados del evento nos miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad genuina. Daniel Herrera no era solo conocido en círculos empresariales de Puebla. Era respetado, influyente, poderoso. Y estaba conmigo, a mi lado, claramente eligiendo estar conmigo. Daniel colocó una mano suave pero protectora en mi espalda baja. El gesto era sutil pero inequívocamente claro para todos los presentes. Era el tipo de contacto que indica apoyo, respeto, incluso protección. «Disculpen», dijo Daniel a los organizadores del evento, su voz llevando esa autoridad natural que hace que las personas se apresuren a complacer. ¿Podrían proporcionarnos 2 sillas? Preferiblemente cerca de la mesa principal. Los organizadores prácticamente corrieron a cumplir su petición. En menos de 2 minutos teníamos asientos de primera fila, mejor ubicados que mi propia familia. Por primera vez en mi vida, recibí miradas de respeto, miradas de curiosidad respetuosa, miradas que me veían como alguien importante, alguien digno de atención. El contraste era tan dramático que casi me mareó. Recordé mi graduación de la preparatoria. Había terminado entre los 10 primeros de mi generación, pero mis padres llegaron tarde porque estaban en una reunión de padres de familia de Valeria, discutiendo su ceremonia de graduación universitaria, que sería la semana siguiente. «Lo tuyo ya pasó», me había dicho mi madre cuando protesté. «Lo de tu hermana es más importante para el futuro de la familia». El sonido de conversaciones animadas me regresó al presente. Valeria se acercaba con esa sonrisa deslumbrante que había perfeccionado durante años de práctica social, la misma sonrisa que usaba para conseguir lo que quería de hombres importantes. «Daniel, qué maravillosa sorpresa verte aquí», dijo con una dulzura artificial que me daba náuseas. «Supongo que ya conoces a mi hermana menor». Daniel ni siquiera la miró directamente. Su atención permaneció completamente enfocada en mí, como si yo fuera la única persona importante en la habitación. «Sofía es una de mis empleadas más valiosas», dijo claramente, asegurándose de que no solo Valeria, sino varios invitados cercanos escucharan cada palabra. Su ética de trabajo es absolutamente impecable. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Esta dinámica no encajaba para nada con la narrativa familiar que habían construido cuidadosamente durante décadas. Sofía la fracasada. Sofía la carga económica. Sofía que necesitaba caridad familiar para sobrevivir. Su capacidad analítica es excepcional, continuó Daniel, dirigiéndose ahora a un pequeño grupo de empresarios locales que se había formado alrededor de nosotros, atraídos por la presencia de una figura tan respetada. Honestamente, nuestra empresa tiene una suerte extraordinaria de contar con su talento. Podía respirar mejor por primera vez en toda la noche. El aire no se sentía tan denso, tan cargado de juicios y expectativas aplastantes. Valeria apretó los dientes, su sonrisa perfecta tensándose ligeramente en las comisuras. Sus manos se cerraron en puños discretos a los costados. Qué bueno escuchar eso sobre Sofía», murmuró mi madre, su voz cargada de confusión genuina, como si Daniel estuviera describiendo a una persona completamente diferente. Daniel me miró con calidez y orgullo genuinos. «Sofía, ¿no me habías contado sobre tu proyecto de optimización de rutas?
Estoy seguro de que a nuestros colegas aquí les encantaría escuchar sobre tu iniciativa innovadora. Mi proyecto, el que había desarrollado durante meses de trabajo extra no remunerado, el que había ahorrado a la empresa casi 200,000 pesos en costos de transporte durante el primer trimestre, el que mi familia nunca se había molestado en preguntar o entender, el que existía en un mundo completamente separado de las cenas familiares donde era invisible. Bueno, comencé, sintiendo una confianza extraña pero completamente real, surgiendo desde algún lugar profundo que había mantenido enterrado. Identifiqué patrones problemáticos en nuestras rutas de distribución que estaban causando ineficiencias significativas. Los invitados escucharon con atención genuina e inteligente. Hicieron preguntas perspicaces. Algunos incluso tomaron notas mentales para aplicar en sus propias empresas. Valeria observaba todo con una expresión que nunca había visto antes en su cara. Algo parecido al miedo. Algo parecido al reconocimiento de que su narrativa de superioridad se estaba desmoronando en tiempo real. Algo estaba cambiando fundamentalmente en esa sala, y todos lo notaban. Por primera vez en mi vida, yo era el centro de atención por todas las razones correctas. Y Valeria no tenía idea de cómo detener esta inversión de poder. Valeria se acercó con una copa de champaña en la mano, sus tacones repiqueteando contra el mármol del salón con esa cadencia calculada que había perfeccionado para llamar la atención. Su vestido azul marino se movía con cada paso como si fuera una reina acercándose a reclamar su trono. Pero sus ojos traicionaban la fachada perfecta. Había pánico ahí. «Hermana», dijo con esa sonrisa falsa que conocía desde la infancia, «¿te estás divirtiendo?» La pregunta estaba cargada de veneno disfrazado de dulzura. Era la misma táctica que había usado durante años. Atacar con sonrisas para que cualquier respuesta defensiva me hiciera ver como la loca, la sensible, la que exageraba las cosas. Pero esta vez algo había cambiado en mí. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Mi respuesta fue tranquila, segura. No había disculpas en mi voz. Valeria parpadeó, claramente no esperando esa respuesta directa. Rápidamente reorientó su ataque hacia Daniel, su sonrisa volviéndose más brillante y seductora. «Daniel, me da mucho gusto que estés conociendo mejor a nuestra Sofía», dijo, poniendo énfasis en nuestra como si fuera propiedad familiar. «Aunque debo decir, ¿sabes que Sofía casi renuncia el año pasado por bajo rendimiento? Pobrecita, siempre ha luchado con la presión laboral». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Daniel se enderezó completamente, sus ojos se endurecieron, y su voz adquirió un tono que nunca le había escuchado antes. Era la voz de un director enfrentando a alguien que había cruzado una línea imperdonable. «Eso es completamente falso». Las palabras salieron cortantes, definitivas. «Sofía es una de las mejores empleadas que he tenido en 15 años de carrera. Su desempeño es consistentemente excepcional». Valeria retrocedió ligeramente, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Mi madre, viendo que su hija favorita estaba siendo contradicha públicamente, decidió intervenir con esa voz condescendiente que usaba cuando quería poner a alguien en su lugar. «Ay, Daniel, no tienes que exagerar para hacerla sentir mejor. Conocemos a nuestra hija». La respuesta de Daniel fue inmediata y devastadora. «No exagero nada. Conozco talento cuando lo veo, y Sofía lo tiene en abundancia». Valeria perdió color visible en su rostro. Su bronceado perfecto no pudo esconder la palidez que se extendía desde su frente hasta su cuello. Daniel se volteó hacia mí, con una expresión que mezclaba protección con curiosidad profesional. «Sofía, ¿te atacan seguido así? ¿Inventan historias sobre tu desempeño laboral regularmente?» La pregunta cayó como una bomba en el grupo. Varios invitados cercanos se habían acercado para escuchar la conversación, atraídos por la tensión palpable. Valeria soltó una risa nerviosa que sonó más como el chillido de un animal acorralado. «Por favor, solo son bromas familiares. Así nos llevamos, ¿verdad, hermanita?» Sus ojos me suplicaban silenciosamente que siguiera el juego, que mantuviera el status quo familiar, que no rompiera el frágil barniz de normalidad que habíamos mantenido durante años. Pero yo estaba cansada de proteger a las personas que me lastimaban, cansada de ser cómplice de mi propio abuso. No,
Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Nunca ha sido broma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Los invitados cercanos intercambiaron miradas incómodas. Mis padres parecían estatuas de sal. Daniel no quitaba los ojos de Valeria, estudiándola como un científico estudiando una muestra particularmente desagradable bajo el microscopio. «Entiendo», dijo finalmente, su voz cargada de una comprensión que me hizo sentir vista, validada, protegida. Hay familias que confunden abuso sistemático con cariño. Es más común de lo que la gente quiere admitir. Valeria quedó completamente expuesta. Su máscara de perfección familiar se había resquebrajado en tiempo real frente a testigos importantes. Los empresarios presentes ya no la miraban con admiración. La miraban con incomodidad, con juicio, con la comprensión gradual de que la dinámica familiar que acababan de presenciar no era normal ni aceptable. Valeria se dio cuenta de que había perdido esta batalla antes de que realmente comenzara. Sus ojos se llenaron de una rabia impotente que me resultó familiar. Era la misma expresión que ponía de niña cuando no conseguía lo que quería. Pero esta vez no había padres que acudieran en su rescate. Esta vez no había forma de reescribir la narrativa a su favor. «Creo que necesito aire fresco», murmuró, alejándose del grupo con pasos apresurados que contradecían completamente su compostura habitual. Sabía que esta batalla apenas había comenzado, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo de la guerra que vendría, porque finalmente tenía un aliado real. La mirada de asombro en los ojos de los invitados me transportó súbitamente a mis 16 años, cuando había aprendido por primera vez lo que significaba tener algo mío robado en plena luz del día. Era marzo de 2013. La Feria de Ciencias del Instituto Preparatorio Miguel Hidalgo se acercaba y todos los estudiantes debíamos presentar un proyecto para el semestre final. Había elegido investigar la contaminación del agua en los ríos cercanos a Puebla, específicamente el río Atoyac. Durante 3 meses trabajé obsesivamente en ese proyecto. Recolecté muestras de agua de 5 puntos diferentes del río. Las llevé al laboratorio de la Universidad Autónoma de Puebla, donde un amigo de un amigo me dejó usar el equipo durante los fines de semana. Documenté niveles de pH, bacterias, metales pesados, residuos químicos. Creé gráficas detalladas, tomé fotografías, escribí un ensayo de 20 páginas sobre el impacto ambiental en las comunidades locales. Incluso entrevisté a familias que vivían cerca del río y documenté problemas de salud relacionados con el agua contaminada. Era mi mejor trabajo académico hasta ese momento. Mi orgullo y mi esperanza de finalmente destacar en algo. Valeria, que cursaba 2º año de universidad, había regresado a casa 2 semanas antes de la feria. Supuestamente venía a apoyar a la familia, pero la realidad era que había suspendido un curso y necesitaba tiempo para estudiar sin las distracciones de la vida universitaria. «¿En qué estás trabajando, hermanita?», me había preguntado una tarde, encontrándome rodeada de papers, gráficas y muestras de agua en la mesa del comedor. Le expliqué mi proyecto con el entusiasmo de alguien que finalmente había encontrado algo en lo que era buena. Sus ojos se iluminaron, pero no con orgullo, hermana. Con otra cosa, con oportunidad. 3 días antes de la feria, Valeria se acercó a mi madre con lágrimas en los ojos. «Mamá, estoy desesperada. Tengo que presentar un proyecto para recuperar mi curso de química ambiental, pero he estado tan estresada que no he podido concentrarme. Si no paso este proyecto, pierdo mi beca universitaria». Mi madre la abrazó como si fuera una niña pequeña herida. «¿Qué necesitas, mi amor? El proyecto de Sofía es perfecto para lo que necesito». «Solo sería prestado, mamá. Ella puede hacer otro más simple para la preparatoria. A ella no le importa tanto como a mí». Esa noche, mientras dormía, mi madre entró a mi cuarto y se llevó todo mi proyecto. Las gráficas que había hecho a mano, las fotografías que había tomado, las muestras que había recolectado, el ensayo que había escrito y reescrito 5 veces. Todo. Desperté y encontré mi espacio de trabajo vacío. «¿Dónde está mi proyecto?», pregunté en el desayuno. «Valeria lo necesitaba más que tú», respondió mi padre sin levantar la vista de su café. «Tú puedes hacer algo más simple. Ella tiene más presión universitaria». «Pero es mi trabajo. Trabajé 3 meses en eso».
No seas egoísta, Sofía, intervino mi madre. La familia se ayuda. Valeria te ayudará a hacer algo rápido para tu clase. Valeria ganó el primer lugar en el concurso universitario de química ambiental. Recuperó su beca. Los periódicos locales incluso publicaron una pequeña nota sobre la brillante estudiante poblana que investiga la contaminación local. Mis padres organizaron una cena de celebración. Sabíamos que eras la talentosa de la familia, le dijeron esa noche, brindando con vino que costaba más que mi mesada de 3 meses. Yo presenté un proyecto improvisado sobre plantas medicinales que hice en 2 días consultando Wikipedia. Saqué 7.5. ¿Ves?, me dijo Valeria esa noche. No era tan importante para ti. Lloré sola en mi cuarto hasta que no me quedaron lágrimas. El sonido de un vaso rompiéndose me trajo de vuelta al Hotel Real de San Ángel. Un mesero había derramado accidentalmente agua cerca de nuestra mesa. Daniel inmediatamente se puso de pie y me ayudó a levantarme, asegurándose de que no me hubiera salpicado. ¿Todo bien?, preguntó, su mano firme en mi brazo. Estoy recordando demasiado, murmuré, sintiendo el peso de todos esos años de injusticias acumuladas. Daniel me miró con esa percepción que me desarmaba completamente. A veces el cuerpo habla primero que la boca. Los recuerdos necesitan salir. Su comprensión me quebró de una manera hermosa. Por primera vez, alguien entendía que mi dolor tenía raíces profundas, que no era sensibilidad exagerada, sino supervivencia emocional. Gracias, susurré. Gracias por verme. Él sonrió con una calidez que llegó hasta mis huesos. Te lo mereces, Sofía. Siempre lo has merecido. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Pero no era dolor. Era claridad. La claridad de una mujer que finalmente entiende que merece ser vista, valorada, protegida. La batalla con Valeria apenas había comenzado, pero yo ya había ganado algo más importante. Me había recuperado a mí misma. En ese momento de claridad absoluta, mi perspectiva se expandió como si hubiera subido a una montaña alta y finalmente pudiera ver todo el valle desde arriba. El salón del Hotel Real de San Ángel se transformó ante mis ojos de un lugar de celebración a un teatro donde había estado representando el papel equivocado durante toda mi vida. Vi con una nitidez cristalina cómo me trataban. Vi a Valeria en el centro del salón, rodeada de aplausos y felicitaciones, recibiendo cada cumplido como si fuera su derecho natural y divino. Su vestido azul marino brillaba bajo las luces del candelabro, mientras aceptaba besos en las mejillas y palmadas en la espalda de empresarios importantes que la veían como una estrella en ascenso. Cada gesto suyo irradiaba la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo, que nunca había tenido que mendigar atención o validación. Vi a mis padres irradiando orgullo por su hija favorita, sus caras iluminadas con esa satisfacción profunda que viene de saber que has criado a alguien exitoso. Sus sonrisas eran genuinas cuando hablaban de Valeria, sus gestos animados cuando describían sus logros profesionales. Era el tipo de orgullo parental que yo había observado desde la distancia durante décadas, como alguien mirando a través de una ventana una escena cálida a la que nunca sería invitada. Vi cómo todos los invitados asumían automáticamente que yo era inferior, irrelevante, una nota al pie en la historia familiar. No era malicia consciente, era peor. Era la invisibilidad casual de alguien que simplemente no registra en el radar de importancia, las miradas que se deslizaban sobre mí sin detenerse, las conversaciones que morían cuando me acercaba, la suposición automática de que no tenía nada interesante que aportar a ninguna discusión seria. Durante 28 años, había aceptado esta jerarquía como si fuera una ley natural del universo. Había creído que era mi lugar designado en la constelación familiar. Había luchado desesperadamente por cambiar su percepción de mí, trabajando el doble, estudiando más, siendo más amable, más servicial, más invisible cuando era necesario. Había contorsionado mi personalidad en formas imposibles tratando de encajar en un molde que nunca había sido diseñado para mí. Pero esta vez, algo había cambiado fundamentalmente en la ecuación. Daniel estaba a mi lado, no solo físicamente, sino como un ancla de realidad que me recordaba quién era realmente cuando no estaba siendo moldeada y disminuida por las expectativas familiares tóxicas. Con él presente, podía ver la diferencia abismal entre cómo mi familia me trataba
y cómo merecía ser tratada como ser humano básico. Recordé vívidamente una cena familiar de hace exactamente 2 años. Valeria había conseguido otro ascenso, y mis padres organizaron una celebración en La Purificadora, el restaurante más caro y exclusivo de Puebla. Yo había pagado mi propia comida, 890 pesos, porque ya tenías trabajo propio y podías contribuir, mientras que ellos cubrieron no solo la cuenta completa de Valeria, sino también la de su esposo Miguel y sus 2 hijos pequeños, una cuenta que fácilmente superó los 8,000 pesos. Cuando llegó el momento de los brindis, mi padre se había puesto de pie con la copa de vino tinto de 1,200 pesos la botella en alto, su voz cargada de emoción genuina. Por Valeria, que nos ha demostrado que con trabajo duro y talento natural se puede llegar lejos en la vida. Estamos orgullosos de tener una hija tan excepcional, tan brillante, tan dedicada. Todos habían bebido. Todos habían aplaudido con entusiasmo genuino. Nadie había mencionado que yo acababa de completar una certificación en gestión de proyectos que había pagado con mis propios ahorros, 15,000 pesos que había juntado durante 6 meses. Nadie había preguntado cómo estaba progresando en mi trabajo. Nadie había notado que había perdido 10 kilos por el estrés de trabajar 2 empleos para mantenerme económicamente independiente y no ser una carga para ellos. Nadie había reconocido que había estado ayudando financieramente a mi tía Carmen durante su tratamiento de cáncer mientras ellos ignoraban sus llamadas de auxilio. El sonido de risas elegantes y el tintineo de copas de cristal me trajo de vuelta al presente del Hotel Real de San Ángel. «Estoy cansada», dije en voz baja, las palabras saliendo como una confesión que había estado reteniendo durante décadas, como una oración que finalmente encontraba su momento de ser pronunciada. Daniel me miró con esa intensidad tranquila que me hacía sentir completamente vista, completamente comprendida, completamente validada en mi experiencia. ¿De ellos?, preguntó. Su pregunta fue simple pero directa, sin juicios ni presunciones, sin intentar minimizar o racionalizar mi dolor, de pensar que algún día me aceptarían. Las palabras salieron como una exhalación profunda, como si hubiera estado reteniendo el aire durante años, y finalmente me permitía respirar. Esa frase me liberó de una forma que no había anticipado ni esperado. Era como si hubiera estado cargando una roca gigante en la espalda durante décadas, y finalmente me hubiera dado permiso para dejarla caer y escuchar el sonido satisfactorio de su impacto contra el suelo. No iban a cambiar. Nunca iban a verme como suficiente, como valiosa, como digna de amor incondicional. Y por primera vez en mi vida adulta, eso estaba completamente bien. Porque finalmente entendía que el problema fundamental no era yo. El problema eran ellos. Sentí mi espalda enderezarse vértebra por vértebra, como si mi cuerpo estuviera reorganizándose alrededor de esta nueva verdad revolucionaria. Tomé aire profundo, llenando mis pulmones completamente por primera vez en toda la noche, sintiendo el oxígeno llegar hasta los rincones más profundos de mi ser. Mi decisión interna se solidificó como el cemento que se endurece gradualmente hasta volverse inquebrantable e inamovible. Esta sería la última vez que permitiría que me humillaran públicamente. La última vez que me quedaría callada mientras destruían sistemáticamente mi autoestima para alimentar sus propios egos inflados. La última vez que sería cómplice activa de mi propia invisibilidad y diminución. Daniel observaba este cambio transformándose en mí, con una percepción que me sorprendió y me conmovió. Era como si pudiera ver exactamente lo que estaba sucediendo en mi mente, la metamorfosis que se estaba cristalizando en tiempo real frente a sus ojos. ¿Lista?, preguntó suavemente, y en esa simple pregunta de 2 sílabas había una invitación, una promesa, un reconocimiento profundo de que algo monumentalmente importante estaba a punto de suceder. Asentí con una convicción que emergía desde algún lugar profundo de mi ser que no sabía que existía. Pero esta vez no estaba asintiendo por cortesía social o para evitar conflictos familiares. Estaba asintiendo con la convicción inquebrantable de alguien que finalmente había encontrado su propia voz después de años de susurrar disculpas por existir. Daniel sonrió, y en esa sonrisa vi orgullo genuino. No el orgullo condescendiente que había recibido ocasionalmente de mi familia cuando hacía algo mejor de lo esperado para alguien como tú, sino el orgullo real y profundo que se siente cuando se reconoce el verdadero valor de alguien. «Perfecto», murmuró con convicción.
Es hora de que sepan exactamente quién eres realmente. Me puse de pie con movimientos deliberados y seguros, y por primera vez en mi vida adulta, no fue para escapar, esconderme o buscar la salida más cercana. Fue para reclamar mi lugar legítimo en el mundo. Caminé hacia la mesa principal donde el micrófono descansaba sobre su atril plateado con una determinación que nunca había sentido antes. Cada paso resonaba en mi cabeza como una cuenta regresiva hacia algo inevitable e irrevocable, como los últimos metros hacia el borde de un acantilado desde el cual estaba a punto de saltar voluntariamente. Las conversaciones elegantes gradualmente se fueron apagando, mientras los invitados notaban mi movimiento deliberado y decidido hacia el frente del salón. Era como si una energía extraña hubiera llenado el espacio, alertando a todos los presentes de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. «Disculpen», dije claramente, extendiendo mi mano hacia el micrófono con una confianza que me sorprendió incluso a mí misma. Valeria hizo un gesto de pánico puro, sus ojos abriéndose como platos mientras realizaba con horror exactamente qué estaba a punto de suceder. Sus manos se agitaron en el aire como si pudiera detenerme físicamente desde la distancia donde estaba, como si sus gestos desesperados pudieran revertir el tiempo y detener lo inevitable. Mis padres se miraron con una tensión que podría haberse cortado con cuchillo. Vi a mi madre susurrar algo urgente al oído de mi padre, sus caras reflejando la alarma genuina de personas que acababan de darse cuenta de que habían perdido completamente el control de una situación que siempre habían manejado a su antojo. Tomé el micrófono con manos completamente firmes. Mi corazón latía fuerte, pero no con nerviosismo paralizante. Era la adrenalina pura de la verdad a punto de ser liberada después de décadas de cautiverio silencioso. «Solo quiero decir algo», anuncié con una sonrisa suave que no llegaba a mis ojos pero que irradiaba una calma perturbadora. Mi voz se amplificó por todo el salón elegante, clara y segura, llenando cada rincón del espacio que momentos antes había estado lleno de risas dirigidas hacia mí. El murmullo de conversaciones se detuvo completamente, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una grabación. Todos los ojos estaban fijos en mí, con una atención que nunca había recibido en mi vida. Quería aprovechar esta hermosa ocasión para agradecer profundamente a mi familia. Comencé, mi tono perfectamente educado y formal. Pausa deliberada que se extendió lo suficiente para crear incomodidad. Gracias por este evento tan elegante que celebra el esfuerzo ajeno. Las primeras risas nerviosas comenzaron a escucharse entre los invitados, dispersas e incómodas. No eran risas de diversión genuina. Eran las risas tensas de personas que sentían que algo importante y potencialmente explosivo estaba sucediendo, pero no sabían exactamente hacia dónde se dirigía. Valeria intentó interrumpir con desesperación, su voz cortándose de pánico puro. «Sofía, ya basta». Levanté mi mano libre con una autoridad que no sabía que poseía. Un gesto que detuvo sus palabras en seco como si hubiera creado una barrera física invisible. «Déjame hablar». La firmeza en mi voz sorprendió incluso a mí misma. Era la voz de alguien que había tomado una decisión irrevocable, y no iba a ser disuadida por súplicas, amenazas o manipulaciones emocionales familiares. Durante exactamente 28 años, continué, mi voz ahora fluyendo con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico visible en la mesa familiar. He sido una observadora privilegiada de cómo esta familia define el valor humano. Daniel me observaba desde su asiento, firme como una roca, su presencia irradiando apoyo incondicional y orgullo por mi valentía. Aprendí que las calificaciones de 9.3 no merecen laptops de 25,000 pesos, pero las de 9.5 sí. Murmullos específicos empezaron a extenderse por el salón. Algunos invitados intercambiaban miradas confundidas y preocupadas, comenzando a entender que estaban presenciando algo más profundo que una simple tensión familiar. Aprendí que proyectos de investigación de 3 meses completos pueden ser prestados generosamente a hermanas universitarias que los necesitan más que una estudiante de preparatoria. La voz de mi madre se quebró en una protesta ahogada desde su mesa, pero ya no tenía el poder de detenerme. «Sofía, esto no es apropiado para...» «Aprendí», continué, mi voz subiendo ligeramente en volumen pero manteniéndose perfectamente controlada, «que el amor incondicional de mis padres tiene requisitos muy específicos y méritos claramente definidos que nunca,
Jamás tuve para ellos. El público ahora murmuraba activamente, con más intensidad. Cabezas se volteaban constantemente entre la mesa familiar y yo, como espectadores fascinados en un partido de tenis particularmente intenso y dramático. Valeria estaba sudando visiblemente a pesar del aire acondicionado del salón, su maquillaje perfecto comenzando a correrse ligeramente en las comisuras de sus ojos. Mi madre había palidecido hasta un tono casi gris que contrastaba terriblemente con su vestido color coral de 8,000 pesos. Aprendí que mis graduaciones académicas no merecían celebraciones familiares, pero las suyas requerían fiestas de 50,000 pesos. Que mis logros laborales eran completamente irrelevantes para la narrativa familiar, pero los suyos definían el éxito y orgullo de toda la dinastía Ramírez. Mi padre intentó ponerse de pie con movimientos torpes, claramente buscando alguna forma desesperada de detener lo que estaba sucediendo, de recuperar el control que había ejercido sobre mí durante décadas. Aprendí, dije, mi voz ahora cargada con 28 años de dolor contenido, humillaciones acumuladas y lágrimas nocturnas silenciosas, que ser la hija adoptada significaba ser eternamente agradecida por migajas ocasionales de atención, mientras observaba banquetes completos de amor incondicional servirse generosamente a otros. El silencio en el salón era ahora absoluto y ensordecedor. Incluso los meseros habían dejado de moverse, como estatuas uniformadas observando un momento histórico. Pero esta noche, continué, sintiendo una liberación que fluía por mis venas como agua fresca después de años de sequía emocional. Esta noche finalmente entendí algo absolutamente fundamental. Pausa dramática que se extendió por segundos eternos. Ustedes no me han fallado como familia porque yo fuera deficiente, inadecuada o insuficiente. Otra pausa cargada de significado. Me han fallado porque nunca, ni por un solo día, fueron realmente una familia para mí. Los murmullos se intensificaron hasta convertirse en un rumor constante. Varios invitados se habían puesto de pie, algunos claramente incómodos con esta revelación pública de dinámicas familiares tan privadas y perturbadoras. Valeria había comenzado a llorar, no las lágrimas elegantes y calculadas que podía producir a voluntad para manipular situaciones sociales, sino un llanto feo, desesperado y completamente genuino de alguien cuya imagen pública cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real frente a testigos importantes. Así que quiero agradecerles sinceramente, dije, mi sonrisa ahora genuina y liberadora por primera vez en toda la noche, porque hoy finalmente entiendo con claridad cristalina que no pertenezco aquí. Hice una pausa final, mi mirada recorriendo deliberadamente cada cara en la mesa familiar, memorizando sus expresiones de shock y horror. Y está absolutamente, perfectamente bien. Gracias por enseñarme exactamente qué tipo de familia tóxica no quiero ser jamás en mi vida. Dejé el micrófono en su atril con un clic audible que resonó por todo el salón como un martillo de juez cerrando un caso definitivamente. El salón estaba sumergido en un shock absoluto y palpable. Algunos invitados aplaudían lenta y pensativamente, otros susurraban furiosamente entre ellos. Valeria lloraba abiertamente sin preocuparse ya por su imagen. Mis padres parecían estatuas de sal bíblicas. Y yo, por primera vez en mis 28 años de existencia, me sentía completamente, irrevocablemente libre. El silencio que siguió a mi discurso se sintió como el momento después de que cae un rayo, cuando el aire mismo parece vibrar con electricidad residual. Era un silencio cargado de shock, confusión y la comprensión gradual de que acababan de presenciar algo extraordinario. Entonces Daniel se puso de pie. Su movimiento fue deliberado y controlado, como el de un general que se prepara para entrar en batalla. Su presencia comandó atención inmediata de todos los presentes. «Disculpen», dijo con voz clara y autorizada. «¿Puedo tomar el micrófono un momento?» Valeria se movió rápidamente, desesperada por bloquear cualquier cosa que pudiera agravar más la situación que acababa de explotar en su cara. Sus tacones repiquetearon contra el mármol mientras se dirigía hacia el atril con movimientos frenéticos. No creo que sea necesario que... comenzó, sus palabras saliendo atropelladas. Pero Daniel ya estaba ahí. Su estatura y presencia natural hicieron que Valeria pareciera una niña intentando detener a un adulto determinado.
La diferencia de poder entre ellos era palpable. Él era respetado, establecido, influyente. Ella era simplemente alguien que acababa de ser expuesta públicamente. Tomó el micrófono con la misma naturalidad con que habría tomado el control en cualquier sala de juntas. «Buenas noches», comenzó. Su voz profesional pero cargada de una intensidad que hizo que todos en el salón se enderezaran en sus asientos. «Mi nombre es Daniel Herrera, director regional de Logística Integral del Sureste». El salón quedó en un silencio absoluto y reverencial. El nombre de su empresa era conocido por todos los presentes. No era solo un trabajo. Era una de las compañías más importantes y respetadas de Puebla. Su posición lo colocaba automáticamente entre las personas más influyentes de la región. Y quiero decir algo sobre Sofía Ramírez. Valeria empieza a temblar visiblemente. Sus manos se agitaban junto a su cuerpo, como hojas en una tormenta, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido completamente el control de su propia celebración. Daniel continuó con una autoridad que no admitía interrupciones. Sofía es la empleada más dedicada y competente que he tenido el privilegio de supervisar en mis 15 años de carrera profesional. Sus palabras cayeron sobre el salón como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de sorpresa que se extendieron por toda la habitación. Llega a la oficina antes que nadie, se queda después que todos, y en 3 años trabajando bajo mi supervisión, jamás ha pedido reconocimiento especial, aumentos de sueldo no merecidos, o tratamiento preferencial de ningún tipo. El público comenzó a observarme con una perspectiva completamente nueva. Era como si me estuvieran viendo por primera vez, no como la hermana problemática o la hija adoptada deficiente, sino como una profesional competente con valor real en el mundo. Mis padres intercambiaron miradas de confusión absoluta. Esta narrativa no encajaba para nada con la versión de mí que habían construido y mantenido durante décadas. No entendían cómo la Sofía fracasada que conocían podía ser la misma persona que Daniel Herrera estaba describiendo con tanto respeto. Su proyecto de optimización de rutas, continuó Daniel, dirigiéndose ahora directamente a los empresarios presentes, que reconocían la importancia técnica de lo que estaba describiendo. Ahorró a nuestra empresa 240,000 pesos en el primer trimestre de implementación. Fue una iniciativa completamente suya, desarrollada en su tiempo libre, sin solicitar compensación adicional. Podía escuchar murmullos de impresión genuina entre los invitados. Empresarios que habían luchado con problemas similares en sus propias compañías reconocían inmediatamente el valor de tal innovación. Si alguien en este salón ha logrado algo real, con esfuerzo genuino y méritos propios, dijo Daniel, su voz subiendo ligeramente en intensidad, es Sofía. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Miró directamente a Valeria. Sus ojos se fijaron en los suyos con una intensidad que hizo que ella retrocediera físicamente, como si las palabras que venían fueran balas dirigidas específicamente hacia ella. Porque el verdadero talento no se mide por aplausos en celebraciones elegantes, dijo con una frialdad que cortaba el aire, sino por integridad, trabajo consistente y la capacidad de crear valor real sin necesidad de fanfarria constante. La sala literalmente explotó en murmullos, conversaciones susurradas y exclamaciones ahogadas. La reputación perfecta de Valeria, construida cuidadosamente durante años de imagen pública controlada, se agrietó visiblemente en tiempo real. Los invitados comenzaron a reevaluar todo lo que creían saber sobre la dinámica familiar que acababan de presenciar. Algunos empresarios importantes se acercaron entre ellos, claramente discutiendo la revelación de que la hermana problemática era en realidad una profesional excepcional, mientras que la hermana exitosa estaba teniendo una crisis emocional pública. Recordé vívidamente el artículo que había aparecido en el periódico local sobre el ascenso de Valeria. La fotografía la mostraba sonriendo brillantemente, con un pie de foto que la describía como ejemplo de excelencia profesional joven en Puebla. El artículo mencionaba sus logros, sus metas, sus aspiraciones. Nunca mencionó que tenía una hermana. Nunca mencionó que esa hermana invisible había estado construyendo silenciosamente una carrera sólida basada en mérito real, en lugar de relaciones públicas. El contraste entre la imagen que Valeria proyectaba y la realidad que Daniel estaba revelando era devastador para su credibilidad. Sofía Ramírez, continuó Daniel, ahora mirándome directamente con una sonrisa llena de orgullo genuino.
Es exactamente el tipo de profesional que cualquier empresa inteligente querría mantener, promover y celebrar. Hizo una pausa significativa antes de agregar. Y exactamente el tipo de persona que cualquier familia inteligente querría valorar, apoyar y amar incondicionalmente. Sus palabras finales resonaron por todo el salón como una sentencia judicial. Valeria había perdido no solo el control de su celebración, sino algo mucho más valioso: la narrativa cuidadosamente construida de su superioridad familiar. Frente a testigos importantes, había quedado expuesta como alguien que había estado recibiendo crédito inmerecido, mientras menospreciaba genuina excelencia. Daniel colocó el micrófono de vuelta en su atril y regresó a mi lado, su apoyo inquebrantable más claro que nunca. Por primera vez en mi vida, tenía a alguien poderoso, respetado e influyente defendiéndome públicamente. Y el efecto fue transformador no solo para mí, sino para todos los presentes. Las palabras de Daniel resonaron en mi mente y me transportaron súbitamente a uno de los días más oscuros de mi vida profesional, apenas 6 meses antes de esta noche transformadora. Era un viernes de octubre particularmente gris. Había llovido durante 3 días consecutivos, y el cielo poblano estaba cubierto de nubes que parecían reflejar perfectamente mi estado emocional. Había tenido otra cena familiar dominical desastrosa 2 días antes, donde mis padres habían pasado 3 horas discutiendo los planes de expansión del negocio de consultoría de Valeria, mientras yo permanecía invisible en la misma mesa. Valeria está considerando abrir una segunda oficina en Querétaro, había anunciado mi padre con el entusiasmo que reservaba exclusivamente para los logros de su hija favorita. Es tan ambiciosa, había agregado mi madre, sus ojos brillando de orgullo. Siempre supimos que llegaría lejos. Cuando intenté mencionar que había completado exitosamente mi certificación en gestión de cadena de suministros, una especialización que había requerido 6 meses de estudio nocturno y 18,000 pesos de mi propio bolsillo, mi madre apenas había levantado la vista de su plato. «Qué bueno, hija. Pásame la sal, por favor». Esa fue toda la respuesta que recibí. Sal. 6 meses de trabajo académico intensivo fueron reconocidos con una solicitud de sal. El lunes siguiente, llegué a la oficina sintiéndome completamente derrotada. La presión familiar había estado acumulándose durante meses, como vapor en una olla de presión, y finalmente había llegado a mi punto de quiebre emocional. Me senté en mi escritorio, y por primera vez en mis 3 años trabajando para la empresa, no pude concentrarme en absoluto. Las hojas de cálculo se veían borrosas. Los números no tenían sentido. Mi proyecto de optimización de rutas, que normalmente me emocionaba, parecía irrelevante y sin propósito. ¿Para qué trabajar tan duro si nadie que me importaba lo notaba o lo valoraba? ¿Para qué esforzarme por la excelencia profesional si mi propia familia me veía como una decepción perpetua? A las 3:30 p.m. tomé una decisión que había estado considerando durante semanas. Abrir Microsoft Word y escribí mi carta de renuncia. Por medio de la presente, informo mi decisión de renunciar a mi posición como analista de logística, efectiva en 2 semanas a partir de la fecha presente. Las palabras aparecieron en la pantalla con una finalidad que me sorprendió. No sentía tristeza, sentía un entumecimiento extraño, como si estuviera observando a otra persona destruir su carrera. Agradezco la oportunidad de haber trabajado para Logística Integral del Sureste durante los últimos 3 años. 3 años de llegar temprano, quedarme tarde, tomar proyectos adicionales sin compensación extra, sugerir mejoras de proceso que habían ahorrado miles de pesos a la empresa. Todo por un trabajo que ahora quería abandonar porque me sentía invisible en todas las áreas de mi vida. Había imprimido la carta y estaba caminando hacia el elevador para entregarla a Recursos Humanos cuando mi teléfono sonó. «Sofía, ¿puedes venir a mi oficina un momento?» Daniel Herrera. Mi estómago se contrajo. ¿Había notado mi falta de concentración? ¿Sabía que mi rendimiento había disminuido durante las últimas semanas? Caminé hacia su oficina con la carta de renuncia doblada en mi bolsillo trasero, sintiéndome como si fuera camino a mi propia ejecución. «Siéntate», me dijo cuando entré, pero su tono no era severo. Era preocupado. «¿Todo bien? Te he notado un poco distraída últimamente». La pregunta me golpeó como una bofetada de realidad.
Alguien había notado. Alguien se había tomado la molestia de observar mi comportamiento lo suficientemente de cerca como para detectar cambios sutiles. Tu trabajo sigue siendo excelente, continuó Daniel, pero te conozco hace 3 años, y algo está diferente. ¿Hay algo en la empresa que te está molestando? ¿Algo que pueda resolver? Sus palabras eran tan genuinamente cariñosas que casi me eché a llorar ahí mismo. No es el trabajo, murmuré, mi voz apenas audible. ¿Entonces qué es? Y entonces, por primera vez en mi vida profesional, me quebré completamente frente a mi jefe. Las lágrimas empezaron a caer sin control, mientras le contaba sobre las cenas familiares donde era invisible, sobre los logros que nadie celebraba, sobre la sensación constante de no ser suficiente para las personas que supuestamente me amaban más. Daniel escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin minimizar mi dolor. Cuando terminé, él simplemente dijo: «Tu trabajo aquí es excelente. No te vayas. Pausa. Confío en ti». 3 palabras que cambiaron mi perspectiva completa. Confío en ti. Nadie más en mi vida había dicho esas palabras con tal convicción genuina. El sonido estridente de Valeria gritando me trajo brutalmente de vuelta al presente del Hotel Real de San Ángel. «Basta. Esto es mi fiesta». Su voz había perdido toda compostura, toda elegancia, toda la sofisticación que había cultivado cuidadosamente durante años. Era el grito desesperado de alguien que veía su mundo controlado desmoronándose en tiempo real. Inmediatamente, varios invitados se alejaron de ella físicamente, como si su pérdida de control fuera contagiosa o embarazosa de presenciar. Mis padres se movieron rápidamente hacia ella, claramente entrando en modo de control de daños, desesperados por contener una situación que había escapado completamente de su manejo. «Valeria, estás haciendo un escándalo», dijo mi padre en voz baja pero urgente, mirando nerviosamente a los invitados importantes que observaban con fascinación y horror. «Cállate», siseó mi madre entre dientes. «Nos están mirando todos». Sus palabras confirmaron exactamente lo que Daniel había estado señalando. Su preocupación no era el bienestar emocional de su hija, sino cómo se veían públicamente. Daniel, observando esta dinámica familiar tóxica desarrollarse en tiempo real, asintió con una satisfacción grim. «Esto demuestra exactamente lo que acabo de decir», murmuró, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. Yo no dije nada. No hacía falta. Valeria se había expuesto completamente por sí misma, rompiendo en un llanto infantil que destruyó cualquier resto de la imagen profesional y madura que había estado proyectando toda la noche. Por primera vez en mi vida, la verdad hablaba por sí sola, y era devastadoramente clara para todos los presentes quién era realmente quién en esta familia. Lo que siguió fue una transformación social tan rápida y completa que parecía una película reproducida en cámara rápida. Los primeros en acercarse fueron los empresarios que habían estado escuchando atentamente el intercambio entre Daniel y mi familia. Un hombre mayor con traje gris impecable se dirigió hacia mí con una expresión de respeto genuino que jamás había recibido en un evento familiar. «Señorita Ramírez», dijo, extendiendo su mano con formalidad, «permítame felicitarla por su valentía. Lo que acaba de hacer, no es fácil exponer verdades familiares en público». Una mujer elegante vestida de negro se unió a la conversación. «Y por su trabajo en logística. Mi empresa ha estado luchando con problemas similares de optimización. ¿Tendría tiempo para una consulta la próxima semana?» Otros invitados comenzaron a acercarse, formando un pequeño círculo de respeto alrededor de mí. Por primera vez en mi vida, era el centro de atención por razones completamente positivas. Mientras esto sucedía, podía observar cómo la imagen cuidadosamente construida de Valeria se desmoronaba en tiempo real, como un castillo de naipes en una tormenta. Los invitados que habían estado felicitándola minutos antes, ahora la miraban con una mezcla de incomodidad y juicio. Su llanto descontrolado había revelado una faceta de su personalidad que contradecía completamente la imagen profesional y madura que había estado proyectando. Arrogante, competitiva de manera tóxica, cruel con su propia hermana, incapaz de manejar la presión cuando las cosas no salían según su plan. Mis padres habían quedado completamente aislados,
como islas solitarias en medio de un océano de desaprobación social. Sus caras mostraban una mezcla de vergüenza y confusión, como si no pudieran entender cómo habían perdido tan rápidamente el control de una situación que habían manejado durante décadas. Vi a un hombre con tarjeta de presentación de la empresa donde trabajaba Valeria acercarse discretamente a otro colega y murmurar algo que claramente los preocupó a ambos. «Esto nos preocupa», escuché que decía. «Si así trata a su familia en público, ¿cómo maneja las relaciones profesionales bajo presión?» Los rumores comenzaron a extenderse por el evento como ondas en el agua. Conversaciones susurradas entre grupos pequeños, miradas dirigidas hacia la mesa familiar, comentarios sobre dinámicas familiares problemáticas y banderas rojas de comportamiento profesional. ¡Bam! Mi madre, viendo que la narrativa se les escapaba completamente de las manos, decidió hacer un último intento desesperado de control de daños dirigiéndose directamente hacia mí. «Sofía», dijo con voz temblorosa pero cargada de acusación, «arruinaste completamente la noche de tu hermana. ¿Estás feliz ahora?» Su estrategia era familiar: hacerme sentir culpable por defenderme, convertirme en la villana de la situación que ellos habían creado. Pero esta vez, algo fundamental había cambiado en mí. «Yo no arruiné lo que ustedes ya estaban destruyendo», respondí con una calma que me sorprendió. Solo dije en voz alta lo que todos podían ver. Mi respuesta fue tan directa y factual que mi madre retrocedió físicamente, como si las palabras la hubieran golpeado. Mi padre intentó intervenir, claramente desesperado por salvaguardar algún resto de dignidad familiar. «Sofía, creo que todos estamos un poco alterados. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, en familia». «No». Mi negativa fue simple pero final. Ya no hay nada que discutir en privado. Todo lo que necesitaba decir, lo dije. En ese momento, el empresario más importante del evento, el mismo que había financiado parcialmente la celebración, se acercó directamente a Daniel, ignorando completamente a Valeria. «Señor Herrera, ¿podríamos hablar unos minutos sobre potenciales colaboraciones entre nuestras empresas? Me interesa mucho conocer más sobre los proyectos innovadores de su equipo». El mensaje era claro. Daniel y su empresa, incluyéndome a mí como parte de su equipo, eran ahora los contactos profesionales valiosos de la noche. Valeria, quien había organizado toda esta celebración precisamente para hacer networking y expandir sus conexiones profesionales, observaba impotente cómo todas las oportunidades que había esperado generar se dirigían hacia la hermana que había pasado años menospreciando. La máscara familiar perfecta se había roto completamente. No había forma de pretender que éramos una familia armoniosa y exitosa cuando los invitados habían presenciado directamente la crueldad sistemática que había definido mi experiencia durante décadas. Y lo más sorprendente de todo era que yo ya no sentía dolor. Donde antes había habido una herida abierta y sangrante, ahora había una claridad cristalina y una liberación que me llenaba los pulmones de aire fresco. Varios invitados se acercaron para pedir fotografías conmigo y Daniel. Querían documentar su encuentro con los verdaderos profesionales exitosos de la noche. El contraste era surreal. Valeria había planeado esta noche para ser el centro de admiración, y en lugar de eso, se había convertido en una nota al pie mientras yo era celebrada. No pude evitar recordar todas las veces que me había sentido invisible en eventos familiares, parada en esquinas mientras Valeria brillaba en el centro de atención. Esta vez, la atención genuina y respetuosa se dirigía hacia mí, no por manipulación o teatro, sino por mérito real y valentía auténtica. Valeria finalmente no pudo soportar más. Se levantó de su mesa con movimientos erráticos. Su vestido azul marino, ahora arrugado por sus gestos desesperados, y prácticamente corrió hacia la salida del salón. Sus sollozos podían escucharse incluso mientras se alejaba, un sonido que habría despertado mi compasión en el pasado, pero que ahora simplemente confirmaba que las consecuencias finalmente habían alcanzado las acciones. Mis padres se quedaron solos en su mesa, rodeados de asientos vacíos donde minutos antes habían estado los invitados importantes que ahora preferían conversar conmigo. Por primera vez en mi experiencia, ellos eran los invisibles. Por primera vez, ellos eran los irrelevantes. Por primera vez, ellos experimentaban lo que yo había sentido durante 28 años. Y aunque no sentía satisfacción cruel por su situación,
Sí sentía una sensación profunda de justicia poética finalmente siendo servida. Daniel se acercó a mí con una sonrisa que irradiaba orgullo genuino, colocando suavemente su mano en mi brazo. ¿Lista para salir de aquí?, preguntó, sus ojos reflejando comprensión de que había tenido suficiente drama familiar por una vida entera. Asentí gratamente. Caminamos juntos hacia la salida del Hotel Real de San Ángel, dejando atrás el salón donde había ocurrido mi liberación personal. Con cada paso que nos alejaba de esa mesa familiar tóxica, sentía como si estuviera despojándome de capas invisibles de vergüenza y autoengaño que había cargado durante décadas. Cuando llegamos al lobby y luego al exterior del hotel, respiré aire fresco por primera vez en años. No era solo el aire nocturno de Puebla, era el aire de la libertad. El aire de una mujer que finalmente había dicho su verdad sin pedir disculpas. El aire de alguien que había dejado de ser cómplice de su propio maltrato emocional. «Estoy orgulloso de ti», dijo Daniel mientras caminábamos lentamente por el jardín del hotel. Sus palabras me detuvieron en seco. Nadie me había dicho esas palabras con tal convicción y sinceridad. Durante toda mi vida, había anhelado escuchar orgullo genuino dirigido hacia mí, y ahora lo recibía de alguien cuya opinión realmente importaba. ¿Por qué?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Porque lo que hiciste ahí adentro requiere un coraje extraordinario. Confrontar a tu familia, decir tu verdad frente a todos esos testigos, mantenerte firme cuando intentaron hacerte sentir culpable. No cualquiera puede hacer eso. Sentí que alguien finalmente me veía. Realmente me veía. No como la hija problemática o la hermana inferior, sino como una persona completa con valor intrínseco y fortaleza real. Daniel hizo una pausa antes de agregar algo que cambió mi perspectiva sobre mi futuro inmediato. He estado considerando ascenderte durante meses, Sofía. Tu trabajo es excepcional y tu ética profesional es exactamente lo que necesitamos en posiciones de mayor responsabilidad. Me detuve completamente, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escucharlo. ¿En serio? Completamente en serio. Hoy solo confirmó lo que ya sabía. Mereces ese ascenso y mucho más. Una sonrisa incrédula se extendió por mi cara. Durante años había trabajado duro esperando que algún día mi esfuerzo fuera reconocido por alguien importante, y resulta que ya lo había sido. Simplemente no lo sabía. Te prometo que hablaré con recursos humanos mañana mismo, continuó Daniel. Es hora de que tu talento sea compensado apropiadamente. Me emocioné profundamente, pero logré controlar la lágrima que amenazaba con escapar. Había llorado suficiente durante mi vida. Estas eran lágrimas de alegría, pero aún así quería mantener mi compostura en este momento perfecto. Caminamos hacia el estacionamiento del hotel, nuestros pasos sincronizados en el silencio cómodo de dos personas que habían compartido algo significativo. ¿Te llevo a casa?, preguntó Daniel cuando llegamos a su auto. Acepté gratamente. La idea de tomar transporte público después de la noche más transformadora de mi vida parecía anticlimática. Durante el trayecto a mi departamento en Cholula, Daniel rompió el silencio con una reflexión que se quedaría conmigo para siempre. Lo que hiciste hoy, no cualquiera lo hace. Requiere una fortaleza interior que muchas personas nunca desarrollan. Sentí un nuevo capítulo de mi vida abriéndose, como las páginas de un libro que finalmente había encontrado el valor de escribir. Por primera vez en mis 28 años de existencia, me sentía suficiente, no suficiente para mi familia. Había abandonado esa esperanza imposible. Suficiente para mí misma, suficiente para el mundo, simplemente suficiente. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de cambios positivos que confirmaron que había tomado la decisión correcta esa noche en el hotel. 2 semanas después, recibí oficialmente mi ascenso a supervisora de optimización logística, con un aumento de sueldo del 40% y la oportunidad de liderar mi propio equipo. Daniel cumplió su promesa y me trasladó a un departamento completamente nuevo dentro de la empresa, alejándome de cualquier área donde Valeria pudiera tener conocidos o influencia. Mi nuevo espacio profesional estaba lleno de personas que valoraban el mérito real sobre las conexiones familiares. Mis padres intentaron contactarme múltiples veces durante las primeras semanas. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, incluso una visita no anunciada a mi departamento que simplemente ignoré. No respondí a ninguno de sus intentos de comunicación. No tenía nada más que decirles,
y ellos claramente no tenían nada genuino que ofrecerme. Las noticias que llegaban a través de conocidos mutuos confirmaron que Valeria había sufrido consecuencias profesionales reales por su explosión pública. Varios clientes importantes de su empresa de consultoría habían expresado preocupaciones sobre estabilidad emocional y habían decidido trabajar con competidores. Su imagen profesional, cuidadosamente construida, había sido dañada de manera irreparable por su incapacidad de manejar presión en público. Comencé terapia psicológica por primera vez en mi vida, trabajando con una profesional especializada en dinámicas familiares tóxicas y trauma de negligencia emocional. Cada sesión me ayudaba a desenredar años de gaslighting y autoculpa que había internalizado. Daniel se convirtió en un apoyo estable y respetuoso, no como una figura romántica, sino como el mentor y aliado que nunca había tenido. Su respeto hacia mí me ayudó a aprender cómo debería ser tratada por las personas importantes en mi vida. A través de la terapia, finalmente entendí que la familia no siempre es sangre. La familia real son las personas que te ven, te valoran, te apoyan en tus momentos más difíciles y celebran tus éxitos sin competir contigo. 6 meses después, Daniel me ofreció una posición aún mejor en la oficina de Querétaro, liderando la expansión de nuestros servicios en el Bajío. La oportunidad representaba tanto un crecimiento profesional significativo como la posibilidad de empezar completamente de nuevo en una ciudad donde nadie conocía mi historia familiar. Decidí mudarme. Antes de partir, escribí una carta final a mis padres. No la envié por correo. Simplemente la escribir fue suficiente para cerrar ese capítulo de mi vida. Gracias por mostrarme exactamente qué tipo de personas no quiero ser nunca. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no viene con condiciones, precisamente al darme su versión condicional durante tanto tiempo. Los perdono, no por ustedes, sino por mí. Pero esto es una despedida definitiva. Cerré el ciclo sin odio, solo con claridad. Las últimas noticias que tuve sobre Valeria confirmaron que había caído en una espiral de autocompasión y culpa externa. Según conocidos comunes, pasaba su tiempo culpando a todos excepto a sí misma por las consecuencias de sus acciones. Me culpaba a mí por arruinar su noche. Culpaba a Daniel por interferir. Culpaba a los invitados por no entender la situación. Mis padres, según supe, se obsesionaron con recuperar la imagen familiar, en lugar de reflexionar sobre cómo habían fallado como padres. Su preocupación seguía siendo la apariencia externa, no el bienestar emocional real de ninguna de sus hijas. Finalmente acepté una verdad que había evitado durante décadas. Ellos no podían darme el amor incondicional que nunca habían tenido para ofrecer. Su capacidad emocional estaba limitada por sus propias deficiencias, y eso no era culpa mía ni responsabilidad mía reparar. En mi nueva vida en Querétaro, rodeada de colegas que me respetaban y amistades basadas en intereses mutuos genuinos, creé exactamente el tipo de entorno donde mi valor era reconocido y celebrado naturalmente. Por primera vez en mi vida, Sofía Ramírez estaba completamente, irrevocablemente en paz. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más, haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.